Hola Tati, ¿Cómo estáis? bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Bien también. ¿Me escucháis bien? Sí, Que voy súper, a acá. Espérate. súper, ni un problema. ¿Cómo estáis? Bien, casa nueva, la nueva casa, como dijo el padre de la patria. Mm, ¿Y tú? bien, ahora estoy un poco más descansada. Sí. Viste, Sí. si para cuando tenemos estas jornadas largas, sobre todo nosotros que hacemos este programa tarde, un descanso a media tarde es fundamental. Fue como yo Sí, la semana pasada, que antes del programa dormí una siesta y se pasaron todos los males. sí, como intermedio feriado, Mm, siempre es un poco incómodo porque es como que está ahí y mañana hay que trabajar. ¿Cachai? sí, En po, medio de la sí, pandemia es como, ¿me entiendes? Es súper raro lo que me pasa con el tema del feriado. No me había dado ni cuenta que hoy día era feriado. Fue ayer. Como sí, po, tarde, sí. me dijeron, oye, mañana no se trabaja, mañana es feriado. Yo, ¿qué? ¿Mañana es feriado? Así Sí, que po, aquí estamos. afortunadamente es feriado. Feriado por el Día de ¿Ah? las Carmen. Sí, Están todas las Cármenes ahí un saludo para ellas que están en su día de es santo. que ahora con esto de la pandemia, como que ya no se nota cuándo es feriado, cuándo sí, cuándo no. No, pues, no, pues Entonces ya como que no tiene mucho sentido. sí, pues, se trastocaron todos los valores con esto. ¿No? Casi no tiene Exactamente. sentido un feriado a esta altura. No, como hacer en Pero, busca del tiempo perdido. claro, Y claro que sí, buscamos claro, estamos permanentemente en esa búsqueda y al mismo tiempo perdiendo el tiempo, ¿ah? claro, Jugando a ser o movernos en el ocio activo, exacto. algo así. Sí, pues el ocio activo. Es curioso de que esto igual no representa una carga. O sea, yo al menos estuve feliz leyendo desde la semana pasada hasta a hoy día la biografía, por ejemplo, de Rodrigo Lira. Y Ya. feliz así, porque lo tenía ahí. No, en su minuto no la había leído y dije, ya, pues este es el momento. Es lógico que este era el momento. Y la leí, pero sí, como volando. Y aparte que está súper bien escrita, un lenguaje súper amable, entonces no. Uno corre por las páginas. Es muy Mm. entretenida la biografía. Y considerando que fue una biografía que se escribió en 7 años, de investigación al menos. Entonces, porque no era fácil ubicar al personaje en cuestión. Entonces, eh, y claro, bueno, volviendo al punto, no significó una carga. Carga que sí puede significar, por ejemplo, leer al mismo Rodrigo Lira, porque no es una Bueno, lectura propiamente fácil. no. Eso es interesantísimo y fue un desafío, yo creo, para los dos. Elegir también de alguna manera, tenemos una tónica que hemos seguido de una manera eh, bastante, digamos, no algo como que muy trabajado, me refiero como que nosotros lo hemos planteado en reuniones de pauta, cuando nos reunimos, hablamos de los autores que de los que vamos a hablar y todo lo demás, y se ha vuelto, digamos, una tónica elegir autores en el sentido no tan controversiales, pero que con los que tenemos ciertos puntos de reparo, con la crítica, con estas ciertas nociones de obra y vida y todo lo demás. Pero bueno, partiendo aquí en busca del tiempo perdido, ya tú lo dijiste antes, Sala, que hoy día nos tocó este maravilloso, inolvidable, yo diría, poeta Rodrigo Lira. Cuéntanos un poquito más, aparte de que estuviste leyendo la biografía sobre Rodrigo Lira, sobre él, para que contemos un poco por qué también, de alguna manera, en los últimos años también ha sido un autor reeditado, reconsiderado también por la literatura chilena, que en ese momento fue olvidado, y por qué pasó eso. Así que nos Sí. remontamos un poquito a su vida y su biografía, y después nos vamos de lleno a lo que es la obra y todo lo que nosotros hacemos durante el programa.
Bueno, primero partir mencionando de que, como señalaba en un principio, este es el libro que apareció hace unos 3 años, claro, 3 años atrás, el 2017, por la editorial de la UDP, la Universidad Diego Portales, y es una investigación que llevó a cabo Roberto Cariaga, que es un periodista que trabaja en el Mercurio, y una investigación que tardó, según menciona él, por lo menos 7 años de investigación para poder recopilar toda, ir en la pesquisa de este poeta que es Rodrigo Lira, por una serie de cosas que son parte de su vida también. Lira, Mm, propiamente tal, en vida no publicó ningún libro. no. Solamente lo que nosotros hoy día conocemos como Rodrigo Lira son el conjunto de papeles que la madre, en un primer momento, le entrega a Nicanor Parra, después de su funeral, una vez que ella se sorprende de que Nicanor Parra fuera a su funeral. Ahí es cuando la madre recién empieza a darse cuenta de que Rodrigo Lira era un poeta tremendamente importante, tanto como para que Nicanor Parra, que es para ese entonces ya para el año 81, que es cuando Rodrigo Lira se suicida, Parra ya era una figura súper relevante en la poesía chilena, y que la madre se topa con él en el funeral, de donde se dice, ah, ya, hay algo ahí. Y ella reúne todos sus papelitos, todas las cosas que había escrito en su minuto, que eran, los reúne en una caja y se los va a dejar a Parra. Y Parra por ahí no sabe qué hacer con ello, porque si bien admiraba mucho a Rodrigo Lira y él mismo le reconoce a la madre de que lo ocupaba en sus clases en el Centro de Estudio Humanístico, en el mítico Centro de Estudio Humanístico de la Facultad de, si no me equivoco, era de Ingeniería o algo por el estilo en la Chile. Él dice no, el que tenía que llevar a cabo este proyecto editorial era Enrique Lin, que Ujú. él sí lo conoció, fue bien cercano, eh, él fue uno de los primeros que palpó en lo más inmediato la obra de Rodrigo Lira y que era la persona más indicada, o sea, de alguna manera Enrique Lin en algún punto de su vida se convirtió en el maestro de Lira. Y ahí Lira de a poco con el tiempo se va desmarcando un poco de la figura totémica de Lin para embarcarse en sus propios rumbos que, insisto, no tenía ningún proyecto concreto, no tenía ninguna finalidad en particular, sino que solamente escribía, era parte de lecturas de poesía, de una que otra performance por ahí, pero no tenía un proyecto literario, digamos, institucionalizado, con un fin en específico. Y en parte puede ser también por las enormes complicaciones psiquiátricas que tuvo Rodrigo Lira en su minuto, aspecto que en algún minuto lo obligaron a renunciar a la carrera de psicología, que era la primera que se había inscrito, de ahí después se pasa a filosofía, después se pasa a arte de la comunicación, después genera otro cambio de carrera, entonces Roberto Careaga por ahí ensaya la idea de que probablemente nunca aprobó un curso porque nunca tampoco se interesó en aprobar ningún curso, pero sí hizo mucha vida universitaria en su minuto, sobre todo en la facultad ahí en Juan Gómez Milla, de la Chile. Entonces es un poeta que, además que si uno indaga, tiene muchos elementos sabrosos en su vida personal que hacen que sea un personaje mítico. Anda al punto Mm. de su apariencia, él provenía de una familia muy culta, a pesar de que su padre era militar y su madre no tenía ninguna profesión, pero sí era tenía mucha cultura, al menos eran muy lectores de los románticos franceses. Y, y no sé, Rodrigo Lira tiene cosas tan raras que él hizo un pequeño tentado a una figura neoliberal que venía desde el extranjero a dar una charla a la Universidad Católica y como que le tiene unas bombas desde el cuarto piso de la Universidad Católica y que todos dicen que, o sea, el que cuenta la historia es el crítico de arte Justo Pastor Mellado, que dice que les tiró unas cosas, pero eran bombitas como de agua solamente.
cosas como que desfiló en alguna parada militar en su minuto, o Ujú. que fue compañero de curso de Sebastián Piñera en el Verbo Divino, Sí, leí eso. o claro, entonces tiene muchas cosas rarísimas. Decía también en su apariencia, ocupaba unas patillas o'higginianas, muy raras para su tiempo. Si uno mira los videos que están ahí Pero, por ejemplo, ¿sí? que te iba a preguntar, que estaba hablando como ya en su noción sobre su vida, sus aspectos, sus características, su forma de ser, su estilo, esa, digamos, originalidad de Lira. ¿Cómo podrías decir? ¿Sabes por qué te lo voy a preguntar? Porque todos sabemos que de alguna manera hay un documental lo voy a mencionar, pero haciendo alusión a un punto, ¿no? Porque sale hablando la madre, ¿cachai? Por la familia. Desde tu punto de vista, ¿qué crees tú crees que de alguna manera esa relación, esa falta de amor que hubo, de no aceptación de cómo era Rodrigo Lira, influyó de alguna manera eh, en su, o afectó de alguna manera en que él se sintiera limitado en los espacios culturales, literarios por sobre todo? ¿Crees que influyó o esto tú crees que lo tendríamos que mirar? Te lo pongo ahí para que entremos de lleno, así como hablar de las obras que ninguna publicó en vida, que fueron póstumas, y en su desarrollo, porque tengo entendido que Rodrigo Lira participó en concursos literarios, también participaba en recitales de poesía en la universidad, como que su ambiente fue bastante universitario, como dices tú, hizo harta vida universitaria. Pero esa vida universitaria, ¿tú crees que apelando más a lo personal, eh, influyó lo que le diagnosticaron a Rodrigo Lira? Eh, ¿Crees que eso afectó de alguna manera o, o no? ¿O crees Mira, que está en un discurso en torno a eso para entender a Lira? mira, puede ser, ¿ah? De por sí igual yo creo que es complicado establecer esas relaciones porque uno nunca sabe dónde empiezan ni dónde terminan. Sin Mm. embargo, hay un elemento que sí es, que no se lo podemos atribuir a los rasgos quizás esquizofrénicos que podrían haber. Bueno, a él, cuando él estaba estudiando psicología, el primer año era como un requisito que se le hiciera un test neurológico y a él se lo diagnostica como borderline, aspecto que Mm. hace que se tiene que cambiar de carrera porque no podía tener esa patología y cursar una carrera como psicología. Pero lo que sí hay un elemento que es bien particular de Lira es que será por estas razones neurológicas, psiquiátricas o no, hay un tratamiento, yo creo que ahí en eso podemos coincidir, de que hay un tratamiento en el lenguaje que una persona demasiado estructurada, un estructuralista no podría desarrollar, creo yo, un trabajo poético y una intervención sobre las palabras y sobre los fonemas, sobre las letras, como lo hizo Rodrigo Lira. Yo creo que además generó terminó él generando una poesía que era rupturista, era por supuesto que era rupturista, pero rompía incluso con el estándar más básico, más elemental del lenguaje, desde combinar palabras, de acortarlas, de colocar mayúsculas, de colocarles H en algunas palabras que no conllevaban. Y eso para la época era completamente extrañísimo. O sea, pensemos que contemporáneos a Lira eran Claudio Bertoni, eran Raúl Zurita, era Cecilia Vicuña, bueno, por el otro lado Mauricio Lectorat, ya de los mayores eran Parra, eran Lin. Entonces, él construye, pero lo interesante que eso lo dice Careaga al principio de la biografía, lo interesante es que Rodrigo Lira se inserta en el panorama cultural literario a partir de mofarse o de parodiar a la escena cultural literaria. Entonces, claro, y ahí yo tengo, al final vamos, como siempre, leeremos sus poemas.
Y, y hay poemas dedicados o transformando poemas de Parra, transformando algunos versos de Lin, sobre todo versos del Por qué escribo, recordando algunos versos míticos de Huidobro, dedicándole un poema entero, parodiándolo evidentemente ahí, cada vez fue sofisticando el humor Rodrigo Lira, parodiando a Zurita. Entonces, si bien pertenece, ya el mismo libro estaba cargado de imágenes donde se lo ve inserto en el mundo literario, cultural, eh, lo hace desde otro fenómeno, desde otro punto de vista, que no sé si hay otro poeta, hombre o mujer, en la historia de la literatura chilena que lo haya hecho de tal modo. Al Mm. menos esto de invocar un lugar en la escena desde la parodia, desde la crítica, desde el humor, es rarísimo. Es un Claro, fenómeno novedoso. porque Lira, bueno, ya que estaba hablando de los círculos, de con quién se relacionó, sobre todo con quién estableció un vínculo muy importante, que es con Enrique Lin, que además es quien hace si no es así, corrígeme tú, el prólogo de, del libro que sale 3 años después de la muerte de Rodrigo Lira. Cuéntanos un poquito de eso, de cómo se gesta finalmente como, o se materializa, digamos más que nada, la obra de Rodrigo Lira, como para que entremos ahí de a poquito, como cuáles Ujú. fueron los libros que se reeditaron ahora, se han reeditado, y cuál es el que se edita finalmente 3 años después de su muerte, y quién lo hace, cómo es ese proceso y cómo influye también que terminas prologándolo Enrique Lin. Claro, bueno, como yo contaba en un principio, Enrique Lin recibe estos papeles, esta cantidad de papeles de Rodrigo Lira, que son la gran cantidad de los poemas que publicó Rodrigo Lira, evidentemente que no todos, pero hay una cantidad no menor que se fue traspasando dentro de los círculos ahí, sobre todo Ñuñoa, Macul, lo que hoy día es Juan Gómez Milla de la Universidad de Chile, a través de fotocopias. Y por la grafía o por la manera en cómo estaban dispuestos los poemas, no tenía mucho sentido de orientación dentro del formato rígido que es el libro. Entonces Enrique Lin me imagino que en su minuto le tuvo que haber generado hartas canas el poder acomodar todos estos poemas, porque además de Me repente imagino venían con la algunas. cara de... Mm. Claro, o sea, a pesar de que el Lin es de la generación del quebrantahueso, igual los poemas de Rodrigo Lira le generaban, me imagino le tienen que generar un tema no menor para poder editarlo y generar el libro. Libro que en definitiva aparece en el año 84 y que se termina llamando el Proyecto de Obras Completas, Exacto. que ese aparece en una editorial pequeña en el año 84, que después Ujú. es reeditado por la editorial universitaria, que es la que está disponible en Memoria Chilena, y la última reimpresión o reedición es esta, la de la editorial UDP, que Ok. además de incluir el primer prólogo de Lin, incluye el- un prólogo de Roberto Merino, bueno, un epílogo, más bien acá lo disponen al final del libro, y en un principio un prólogo de Milagros Álavos, perdón, Mm. Milagros, ¿cómo se llama? Ábalos, perdón, Ábalos. Y ¿Ya? ella, y ella es interesante porque yo creo que ella instala un poco lo que, lo que mencionábamos también en un principio, esto de que ella, que es una poeta que nació que es de la generación de los 80 o una escritora que es de los 80, eh, miraba esta figura mítica de Rodrigo Lin, pero no encontraba mayor sintonía con él. Porque además Mm. es un ejercicio no menor leerlo, porque hace una referencia, es una literatura por de pronto muy culta, porque hace enormes referencias a distintos autores, a distintos versos, sin la necesidad de citar. Y entonces es un dolor de cabeza, de por sí, dice Milagro Ávalo, leerlo. Pero en la medida que uno después se va entrando, propiamente tal en la poesía misma, ahí uno encuentra un espacio de
absoluta y tremenda y profunda reflexión sobre el lenguaje, sobre la literatura, sobre el campo cultural, y sobre el mismo Enrique Lin, perdón, por el mismo Rodrigo Lira, y también Enrique Lin, El Rodrigo Lira. claro, porque Ya. como Cariaga bien decía, el mismo Lira va dejando pistas sobre Mm. su vida en sus poemas, ya sea por este primer poema, eh, hoy siempre se me olvida el nombre, pero este donde habla de su angustioso caso Angustioso. de soltería, claro, que era como un poco menos que un testamento o un manifiesto masculino de la soltería, hasta, no sé, por los poemas ecológicos o sobre todo el que es bien interesante, el 78 Panorama Poético Santiaguino, donde en un mismo poema da cuenta ahí de todo lo que está sucediendo en la década del 70 en términos poéticos. Mm. Bueno, hablando de Enrique Lin, ya que lo mencionaste, lo hemos mencionado, esa relación, vínculo que tiene con Rodrigo Lira, que Rodrigo Lira admiraba profundamente a Lin, no solamente porque era con quien compartía, sino que también porque era una persona que lo escuchaba, porque compartían temas desde el punto de vista literario, porque también lo admiraba como poeta. Es interesantísimo cómo también Rodrigo Lira se posiciona frente a su circuito y en esa época, una época muy conflictiva, sobre todo en época de dictadura en Chile, eh, con esta noción de que es súper paradójico, lo hablamos en reunión de pauta, ¿te acuerdas que era que Rodrigo Lira no se consideraba, no se autodenominaba poeta? Eh, Esa paradoja, pero al mismo tiempo, tampoco, hay otra de las cosas que no me acuerdo que lo leí, decía que estaba contra y que le cargaba escribir con cierto lirismo, pero era un gran lector de poetas muy liristas. Claro. eh, Habían ciertas cosas en Rodrigo Lira que iban despertando que nos pueden dar como antesala de cómo él de alguna manera, por una parte, se vincula con la poesía, por otra parte, cómo él se siente parte de la poesía y cómo él también, como en ese plano, se vincula o mejor dicho, lo dije mal, desarrolla eh, su experimentación con el lenguaje, cómo a partir desde su propia escritura postula una nueva manera de escribir que en ese entonces no lo estaba haciendo nadie, y cómo termina siendo que su escrito, sus poemas, terminan circulando, como tú dices, como fotocopias, como panfletos, y terminan moviéndose mano en mano. Bajo esa premisa, ¿cómo crees tú ahí que estos juegos lingüísticos que establece Rodrigo Lira en su poética, no es casual, no es, digamos, no es inocente? No sé si me entiendes a lo que voy, como Ujú. que él es un trabajador de la palabra, como decía Enrique Lin, en la escritura de Lira, él es un manipulador de la palabra. Desde esa afirmación que hace Enrique Lin, ¿cómo tú, desde dónde crees tú que hablaba en el fondo Enrique Lin? Porque el prólogo es bastante extenso, el de Enrique Lin, Mm. muy interesantísimo, se va por temas también como de aspectos de vínculos que establece personales, que establece con Rodrigo Lira, pero también se va a la obra. ¿Cómo crees tú que podríamos verlo desde ese manipulador del lenguaje, esa experimentación del lenguaje? ¿Podría llamarse como una manera de que Rodrigo Lira termina desencajando el lenguaje, postulando una originalidad a partir de ese juego de sintaxis, del uso de los distintos códigos, también la intertextualidad Mm. en la escritura? ¿Sería así Sí, algo? ¿Nos vamos como por esa línea claro. de Lira, que en el fondo desestabiliza, digamos, la escritura de ese entonces? Y que por eso tampoco fue...
considerada como tal? Mira, yo tengo la sospecha de que esta suerte como de desestructuración de la palabra, está como, de hecho me estaba acordando, hay una revista cultural que ya me perdí, no me recuerdo el nombre cómo se llamaba antes, pero antes de la pandemia se llamaba, perdón, aparece publicado en El Ciudadano, que hoy día se llama La Palabra Quebrada. Este ¿Ya? suplemento literario, no me acuerdo. De Bueno, grado cero. grado cero, El grado grado cero, grado cero. Y que a partir de lo que fue el estallido y lo que fue la pandemia, o lo que está haciendo la pandemia, le cambiaron el nombre y ahora le llaman La Palabra Quebrada. ¿Ya? Y ellos hacen como una suerte, es que escriben un pequeño manifiesto diciendo de que, bueno, el contexto implica de que las cosas, hay un orden previo que hoy por hoy no es el mismo, entonces tenemos que modificar las palabras, el lenguaje se trastoca también por la realidad que se está viviendo, cuando la realidad es mucho más fuerte y mucho más, eh, la realidad siempre es soberana, por decirlo de algún modo, y el lenguaje también genera estas adaptaciones, no lo hace de manera natural, evidentemente, sino que lo hace de manera eh, progresiva. Y en este caso me parece que Rodrigo Lira es uno de los primeros que va mostrando el desajuste, el desbarataje, el rompimiento y por ahí también la manipulación y el tratar de construir algo con los pedazos que quedó que quedó en Chile tras el golpe también. ¿Y por qué lo digo? Porque Rodrigo Lira, además de ser un tipo eh, de una cultura muy sofisticada, o sea, no se le podría alegar ignorancia en ningún caso. Y a pesar de que él provenía de una familia militar, pues su papá era militar y él mismo hizo el servicio militar al punto de que estuvo en una parada militar, Rodrigo Lira sí fue una persona que estuvo muy comprometida o sea, tenía un compromiso político abierto, importante, y que él mismo Sí. justificaba, más sin embargo nunca militó en algún partido. Y No. también, como tú hablabas delante de este desajuste, el desajuste de este personaje de los distintos espacios. El mismo Rodrigo Lira nunca militó y si algún momento se adhirió a uno que otro partido, sobre todo a los partidos, evidentemente a los partidos de izquierda, sobre todo según menciona Roberto Carega, era muy partícipe del MAPU. eh, y bueno, él estuvo en la toma de la Universidad Católica, esa toma que sacó ese letrero emblemático que dice que el mercurio miente. Él fue Sí. como la línea avanzada, poco menos, de esa toma. Mm. Eh, no militó en ninguna parte. Sin embargo, sí vio en carne propia cómo todo el proyecto político de la Unidad Popular se vio quebrantado. Rodrigo Lira tenía un trabajo, recordemos, en Quimantú en ese tiempo. Kimantú, eso te iba a decir, que trabajó en Kimantú. Claro. Sí. Entonces, claro, después del golpe, algo tiene que haber pasado también en el lenguaje, en la literatura. Y me parece que Rodrigo Lira es precisamente ese tránsito. Y como él se hace cargo de las ruinas, es como que va, recoge las ruinas de la moneda y con algo trata de construir una moneda distinta, un palacio de la moneda completamente distinto. Por ahí quizás tampoco lo logramos encontrar, porque también tenemos una época, él se suicida en el año 81, y en el 81 empiezan a primar otras generaciones completamente distintas, en donde está el exilio también, la generación del exilio que empieza a emerger fuertemente, empieza a aparecer la generación de aquellos los sobrevivientes, de las víctimas, y Rodrigo Mm. Lira no encaja dentro de eso. Es No. súper interesante. No, cuando nosotros hablamos de la poesía del 80, hablamos de una poesía que está emergiendo hacia la construcción de un nuevo país que mira hacia la democracia. Pero Lira no, pues se queda entre el proyecto previo y el golpe, y en el golpe yo creo, sobre todo en toda su producción de la década del 70, es súper potente en poder reconfigurar un lenguaje completamente dañado por la realidad que lo sobrepasó en su minuto. Entonces, Lira es un personaje de alguna manera, está ahí manifestándose en las distintas generaciones en las que se movió. Sí, ¿sabes qué es lo que te iba a decir? Que cuando estaba leyendo la poesía de Rodrigo Lira y estaba en esa noción de que pensaba en que
está fuera de lo establecido. No podríamos, entramos ahí en el discurso la noción de encasillarlo, ¿cómo podríamos nombrarlo? No sé, yo siento que no se podría hacer, porque creo que todo lo que hace Rodrigo Lira, todo lo que escribió, todo lo que lo vi en este documental, donde él lee, donde también participa en lo muestra, no sé, cuánto vale el show, eh, que, bueno, o sea, el documental tiene partes que no son muy, digamos, que no le hacen juicio, no le hacen justicia No le hace como a Rodrigo. justicia, sí. Eso yo creo, no le hace justicia a la labor, digamos, de una manera, su desarrollo, su vínculo con la escritura, como un escritor que estaba ahí, su relación con los escritores de ese entonces, sus reflexiones en torno a la escritura también. ¿Por qué también él se pensaba como un metapoeta y no poeta? Eh, Creo que todo lo que de alguna manera Rodrigo Lira iba era porque de alguna manera su manera de ser, ahí estamos, un modo de ser, un modo de estar en el mundo, un modo de vincularse con el lenguaje, pero al mismo tiempo creo que todo eso se conjuga en decir que todo es realmente un acto político. O sea, cuando él se Mm. para y lee, está haciendo un acto político, está interpelando permanentemente quien lo escucha, quien lo lee, porque de alguna manera ahí está, digamos, no sé decirlo, la genialidad del Lira, no sé si ahí tú concuerdas conmigo, que ese conflicto, esa paradoja de que no soy poeta, pero soy poeta, ¿cachai? Es como eso, determinado de alguna manera por esa imposibilidad de ser, esa búsqueda de no encontrarlo, porque de alguna manera él no se consideraba poeta en ese sentido, pero yo creo que sí, obvio que era poeta, pero esta búsqueda por ser valorado, reconocido dentro de su entorno de ese entonces. Creo que de alguna manera, no sé si ahí tú concuerdas conmigo, prepara eso, porque muere muy joven Rodrigo Lira, eh, y como tú bien dices, nunca publicó ningún libro, no creo que porque no haya querido, ¿no? También es un tema Mm. interesante que me quedo dando vuelta en lo que leí por ahí, no creo que haya sido porque no haya querido, no lo veo desde ese plano. Yo creo que, no sé, algo ha haber sucedido y en estos tiempos tan complejos también las posibilidades de donde igual Lira no se sentía parte y también cuestionaba su aspecto. Apa Mira, es súper contradictorio. A mí me pasaba que volvía, es como que entraba y salía. Esa paradoja que tenía Claro, junto con Lira de que estoy dentro, pero estoy fuera. Me muevo así y hago esto. Eso decías tú que parodiaba a los grandes de ese entonces, que era Parra, Zurita, hasta Lin. Lin cuenta una anécdota ahí en el prólogo que se sentía parodiado por Lira, que está ahí, y que finalmente, y como bien dices tú, era un gran lector. Creo sí. que hay una anécdota, si no me acuerdo, que Lin cuenta de que está escribiendo una novela, y su principal crítico fue Lira. Llegó con todas las correcciones que tenía que ser de la novela, y él quedó impactado por su capacidad lectora y su manera de observar, de mirar la literatura, de la escritura, de relacionarse con la palabra. En ese sentido, ¿tú crees que de alguna manera este conflicto que siempre ponemos los autores en la tónica del programa Busca el tiempo perdido, de decir, bueno, a ver, entonces no podemos decir que solamente fue un personaje de la literatura quien se relacionó y estableció un nuevo paradigma con respecto a la escritura, y más allá de su vida personal, de lo que haya vivido? ¿Crees que no se le ha hecho como la justicia como debería ser en el campo literario con Rodrigo Lira? Ah, Hasta ese claro, punto, claro, o sea, desde... primero, además, mira, pensemos en una cosa que después cuando uno de los poemas que quiero leer de él, en donde se da cuenta además que algo que nosotros hemos venido mencionando hace un buen rato, y que lo hemos, bueno, que lo hemos eh,
lo hemos hecho patentado con el caso de Estela Díaz Barín, con Jorge Telier y con la misma idea de Vilariño. Esto de que el circuito literario, si es que puede existir esa figura, el circuito literario, requiere no tan solo de lectores y autores, sino que también de una crítica que más o menos que evidentemente no nos diga qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, sino que nos vaya dando luces sobre qué figuraciones, qué recursos, qué elementos, cómo esa obra se conecta con su realidad, cómo esto, quizás una obra puede ir fundando nuevas épocas, cómo pueden ir visualizando nuevas voluntades políticas, sociales, culturales. Y eso también eso es el rol que debiera tener la crítica. Y que además la crítica es un fenómeno que se produce a partir de una obra, pero que también construye una obra completamente distinta posterior. Es una creación a partir de la crítica. Entonces, Mm. cuando Rodrigo Lira se da cuenta de que existe una suerte de poeta que camina por las calles de Santiago como es Zurita, vanagloriado por el Mercurio y por un cura que hace crítica, en este caso el cura Valente, se da cuenta además de que hay todo un circuito que se mueve con cuestionables intenciones también, de que hay algo ahí que está pasando que me parece que Lira lo mira con bastante suspicacia, porque sabe Mm. de que eso no puede ser, pues, o sea, ¿cómo va a ser un Zurita en ese entonces? Va a ser alguien que se anda quemando, que no sé, que está haciendo una serie de acciones que podemos estar de acuerdo o no con lo que piensa Lira, pero sí o sí se da cuenta de que hay ahí una relación compleja entre que la poesía se esté desenvolviendo por áreas completamente ajenas y aquellos que le estén validando estén publicando en el Mercurio y que más encima sea un cura. Es Mm. curiosa la relación. Sí. Entonces, eh, y como Rodrigo Lira no a propósito de eso mismo, Rodrigo Lira, por supuesto que yo creo que no ha recibido la justicia suficiente, lo dice su biógrafo que se encargó de indagar 7 años su vida y él menciona que se demoró 7 años porque habían tan pocos recursos que tenía que ir pesquisando amigo por amigo. Su madre no quiso dar testimonio sobre esto, de hecho dijo que bueno, que renunciara al proyecto de escribir su biografía porque ya no tenía sentido y en parte también puede ser porque él lo menciona en el primer capítulo de la biografía, la Mm. madre se ha dado cuenta de que cada vez que eh, tildan o categorizan a su hijo por algo es por loco, no por poeta ni escritor. Cosa que ella también padeció porque ella y el padre Rodrigo no se lograron dar cuenta de qué estaba haciendo Sí. este gallo, como que no lograban entender, pero después con el tiempo se dieron cuenta de que l- l- los espectadores, el público de Rodrigo Lira, se iba pero maravillado después de una lectura, después de algún acto que llevaran a cabo. Y ahí la madre recién de a poco se fue dando cuenta. Entonces quizás también lo que le pasa a la madre es lo mismo que nos pasa a nosotros ahora. De que, claro, Claro. y que lo que nos pasa a propósito del documental, que hemos tratado de mencionarlo lo menos posible porque es nefasto la opinión que queda de él y que la misma madre se da cuenta que queda como el loquito, ¿cachai? Claro, porque ¿qué es lo que pasa? Bueno, a mí me impactó, como que quiero ahí mencionar a la madre, porque es fundamental y se menciona también en la biografía y en algunos artículos que leí por ahí. A mí me pasa que, lo voy a decir a modo personal, que este documental, en la parte donde habla la madre, es tremendo porque uno puede ver desde dónde ella habla. No, mi percepción no fue solamente de que ellos no se dan cuenta quién es Rodrigo Lira, que no es solamente de que no me di cuenta que mi hijo, ¿cachai?, es artista, que tiene una sensibilidad, el tipo puede ir más allá si quiere, o sea, es increíble, sino que también hay un tema de afecto. Eso me impactó en el documental en ese sentido. Mm, La madre no deposita la confianza, que a lo mejor me da la impresión de que cuando escuché algunas partes del documental a Lira, que buscaba eso, que producto de un tema personal se traspasó de alguna forma a esa búsqueda de lo
esa búsqueda, digamos, de personal en el sentido de los circuitos literarios, de ser aceptado, de ser reconocido, revalorado, eh, y posicionarlo, bueno, ahí el documental lo posiciona como si fuera como un psiquiatra que habla y nefasto también, o sea, lo tengo Claro. que decir, lo deja como poco menos que el tipo jamás debió haber nunca debió haber nacido, ¿me entiendes? Entonces, Mm, es tremendo cómo esa poca justicia se hace con escritores cuando lo que a nosotros nos interesa decir, el legado que dejó Rodrigo Lira en su escritura, hay una postulación, hay una renovación, hay una, digamos, una reformulación de una escritura, de un lenguaje que nos hace a nosotros interpelarnos y mirarlo desde el punto de vista que a nosotros nos interesa desde lo literario. Algo mm, distinto que estaba haciendo en ese entonces Juan Luis Martínez, que estaba haciendo en Pequelín, que estaban haciendo otros poetas que no era lo mismo que Rodrigo Lira. Si nos marcamos en este camino, probablemente todo lo que digamos, que todo lo que se escriba sobre Rodrigo Lira, rescaten a esa noción de que él buscaba, que verdaderamente era un poeta, fue un tipo que se la jugó. ¿Sabes qué? Cuando, no sé si te pasa lo mismo, pero cuando lo leo, eh, todo, todo lo que él escribe está pensado en la oralidad también. sí. Todo lo que él apela también hay apelando a la cotidianidad. Entonces, pero desde una manera totalmente desajustada a lo que estaba establecido. Bueno, yo creo que se nos está yendo la hora para No, pero poder... mira, yo creo que lo último que acabas de decir es tan cierto que pensemos solamente en una cuestión que cuando se piensa en Rodrigo Lira se piensa en esto, cuando estuvo en Cuánto vale el show. sí, ¿Y por qué va? Y él lo dice, ¿por qué voy? Yo no podría ir como poeta porque de alguna manera dice yo tengo unas publicaciones, entonces no puedo pasar por aficionado. Pero sí exacto. como artista de la voz, porque, y decía, en el último Sí, tiempo he trabajado mucho para precisamente mejorar mis declamaciones, y ahí va con esa obra llamada Análisis del autor, donde eh, versifica a Shakespeare exacto. y le dan no sé cuántos mil pesos, bueno, eso ya otro. Pero él va con ese objetivo de querer apuntar hacia que la poesía no es tan solo la escritura, sino que también es la declamación. A mí en lo personal, cuando un poeta combina ambos elementos, para mí es que llega al máximo. Es que por eso no podríamos decir entonces de que, vaya de que su poesía es hay un antilirismo, hay un tono, hay un Mm, ritmo. Si tú lo llevas a la oralidad y recitas en voz alta los poemas de Rodrigo Lira, te vas a dar cuenta que es todo un trabajo no solamente con el lenguaje, sino con la representación de ese lenguaje. claro. Como yo lo digo, en esa, no solamente en, va en el cómo lo digo, hay un trabajo. Por eso no es, no podemos entrar a subestimar que su escritura quedó ahí nomás, sino que también hay otra, por eso yo creo que sí él decía hay un trabajo, porque claramente que él se relacionaba de una manera muy profunda, muy trascendental, lo que representaba para él como tal el lenguaje, la palabra. Y Mm, ese sentido, esa búsqueda lo llevaba en esa representación. En el documental, que quiero, lo último que quiero decir documental, cuando hay una parte, no sé si te fijas, que es como casi al final, cuando él está sentado en ese sillón, está sí, como vestido como una parte performática, y hay un círculo mínimo, que es donde está Enrique Lin, ujú, y lee. claro. Lee, se siente como el rey, porque está vestido así, pero esa postura, pero un poco, digamos, digo, performática, va de la mano con todo lo que para él se imaginaba que tenía que ir y representar la escritura como tal, Ujú. como todo. Y eso era totalmente rupturista a lo que se estaba haciendo en ese entonces con la escritura. ¿Qué hubiera pasado si Rodrigo Lira no se hubiera suicidado? Quizás habríamos estado en otra situación con respecto a comprender y a leer la obra de él. Claro. Eh, yo creo que habría sido completamente diferente. Claro que quizás Pero quizás en eso lo, lo aclimata a a la generación poquito anterior a él, que es la de, sobre todo, Enrique Lin, Jodorowsky, Parra.
Rodrigo Lira vendría a ser este último poeta de Sí. esa camada de gente que postula la poesía también como una performance al momento de referirse a ella. Y Es que por ahí no sé si interesantísimo se el ha mencionado trabajo que él tanto. hace, que Claro, hace Rodrigo claro, Lira. Es todo un, no quiero decir proyecto porque no lo tomaría así. Yo creo que es un, eh, 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 entro de nuevo como él termina siendo finalmente un, no, cómo él termina desarticulando todo lo establecido. Creo que Parra lo toma, pero él creo que remata con eso de una manera tal que irrumpe y trasciende todo lo que se estaba haciendo. claro, Y no hacer algo que nosotros ni siquiera yo creo que podemos alcanzar para decir, bueno, pongámoslo aquí. Esa originalidad y esa tingencia en la escritura de Lira nos invita a replantearnos también cómo hoy, en la actualidad, yo creo, leemos la literatura chilena, la exacto, poesía chilena. exacto. Entonces, ese es el ejercicio en el fondo de plantearnos y movernos con, al mostrar y hacer también ir y venir del pasado y este presente donde estamos nosotros, de cómo leemos finalmente la poesía chilena y cómo la postulamos y la vamos trabajando y la crítica también se hace cargo desde otro plano con respecto a leer la poesía. Claro, claro, yo creo que además, para cerrar un poco la idea, eh, Mm, en eso, en eso, yo creo de que la crítica es bastante débil, porque la crítica nunca no mira, no se preocupa, no observa aquellos elementos que están más allá del libro. La crítica es muy raro, pero se preocupa única y exclusivamente del libro publicado o del poema claro. publicado antiguamente. Pero no da cuenta muchas veces de la materialidad de la materialidad del libro, que también puede ser un recurso súper importante. Por ahí, si uno busca algunos poemas con los que Lira trató de participar en los Juegos Florales, hay un trabajo de construcción de la hoja, donde va transponiendo fotos, imágenes, el texto propiamente tal, que no es casual, pues, y que es un trabajo mucho más profundo que solamente escribir, sin desmerecer el escribir en ese tiempo en máquina de escribir, en el computador o en el lápiz y papel, pero un darle vuelta mucho más profundo, mucho más completo, que si eh, si uno mirara toda esa complejidad y la crítica se hiciera cargo también de esa complejidad, podríamos avanzar hacia nuevos rumbos. Pero es curioso de que la Exacto. crítica solamente se hace en concreto al texto publicado. Claro, porque hay toda una construcción, yo estoy de acuerdo contigo completamente en términos de que había un profundo trabajo de Lira, de una propuesta, hay una propuesta ahí, hay un, ese ejercicio de él es exacto, Claro, él trabaja en eso, ¿cachai? Y él profundiza en eso, y de una manera tal que lo que pasa es que lo que estaba haciendo él no encajaba con lo que no fue, Lin lo vio, ¿me entienden? Lin lo logró ver, uno de claro, los pocos que vio eso, dijo, este cabro tiene algo que decirnos, él sí es un poeta de tomo y lomo, lo vio, de hecho el documental se ve como lo mira, lo escucha, está claro. muy atento a lo que hacía. Hablando Una de la suerte como de crítica, orgullo. de orgullo por supuesto, porque el tipo Claro. está postulando completamente, ay, me emocioné, siempre me pasa lo mismo, ¿no? Está postulando algo completamente diferente a lo que se estaba haciendo en ese entonces, incluso Lin. Bueno, quería Claro, decirte algo que a lo mejor va a tener para otro programa que en algún momento se nos ocurra. Leí por ahí como dos artículos, uno que fue publicado en el 94 y otro no me ya. acuerdo, ¿no? Que está en una página, después te la puedo mandar, donde se postula la poesía de Lira como una poesía postmodernista. El canon la establece como una poesía postmodernista. Bueno, no sé si tú caché a Andrés Ursúa. Andrés Este, Ursúa de la Sota. no sé si él es el... Bueno, Conozco, te voy a no mandar ese ubico link. un Andrés Ursúa.
Bueno, él lo postula, plantea la hipótesis de que Lira es un poeta postmodernista. Porque es súper heavy, porque yo dije, esta palabra trae muchos cuestionamientos, es muy Claro, historia, es muy compleja esa palabra. claro, ¿cómo podemos posicionarlo como un postmodernista? ¿En qué sentido? ¿Desde dónde tenemos que adentrarnos en la literatura como tal latinoamericana, pues sobre todo, desde la modernidad, y entrar ahí a poder desarticular y posicionar bien? Porque eso puede ser mal interpretado. Bueno, eso fue escrito en el Sí, 94. claro, o Fíjate sea, cuánto tiempo ha no. pasado. No, posmodernismo, no. Por ahí alguien decía Quedar así. hay que tomar pero completamente de distancia cualquier concepto que venga con un ¿Viste? postmodernismo, post no sé qué, no, 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 mucho, Dolor de mucho. cabeza. No, sí, no, no, no. Yo no sé, yo no sé, puede ser, ¿por qué no? Pero, no sé, yo creo que la apunta la intensidad, la profundidad, la vibración, la resonancia de la poesía de Lira es mucho más fuerte. Sí, pues por eso yo creo que a lo mejor si nosotros un día le hacemos más justicia, un día podríamos hacer otro, digamos, otro programa dedicado como de lleno a lo más complejo de la escritura de Rodrigo Mm, Lira, como pasó con Idea Vilariño también, que creo que nos quedamos un poco cortos porque tenemos un ejercicio de tónica de hablar de estos conflictos de cómo lo pusieron la crítica, las obras, la vida y todo, y como rescatar un poco desde otra noción, y nos quedamos ahí por un tema de tiempo, pero quizá a lo claro. mejor después, en un segundo episodio dedicado a estos autores, podríamos irnos de lleno ya a lo que es un ejercicio más literario de como tal, de analizar como las obras, solamente la obra, o Mm. elegir algunos textos que nos Una obra, permitan, una obra que nos permita claro, generar y articular y posicionar como tal, desde donde tenemos que hablar cuando hablamos de estos autores, sobre todo en poesía, que es muy complejo, sí, pero es posible, en Lira es posible, porque para mí, a mí me quedó dando vueltas, fue como postmodernista, pero no se esclarece en este ensayo qué se entiende por lo postmoderno desde el punto de vista hablando del escritor, en claro. este caso, Lira, porque en términos de época, contexto, cultural, sociocultural, político, sí, pero ¿cómo lo posicionamos en esa concepción? O sea, muy complejo y me pareció muy atrevido, pero no me convenció lo que decía. Claro. Oye, hablando de tiempo, nos queda justo el tiempo preciso para un poema por cada uno. Ya. ¿Tienes ¿Cuál va? alguno por ahí? Yo Yo tengo tengo uno, el super poeta Zurita, que me ya, gustó yo muchísimo. tengo como relacionado, que lo hablé con una amiga, que está, uno de los primeros que está en el libro, que se llama Comunicado. Ah, ya. ¿Ya? Ese tengo aquí a la mano. No sé cómo me salga porque lo leo y creo que es totalmente diferente. Mm. ¿Qué dice ahí? Dice, ah, a la Victoria, dicen. Está hablando de que después eso se borran los... Sí, po, Amerita sí, una segunda sesión, están pidiendo una segunda sesión de que hablemos, lo vamos a tener reconsiderado sí, eso. po, sí. De idea Villeneuve también pasó lo mismo, así que hay que hacerlo. Sí, vamos a hacer lo mismo. Mm, Ya. Este se llama Comunicado. Dice, a la gente pobre se le comunica que hay cebollas para ella en la Municipalidad de Santiago. Las cebollas se ven asomadas a una ventana desde el patio de la ilustre Municipalidad de Santiago. Tras las ventanas del tercer piso se divisan una guagua en su cuna y por las que están un poco más abajo. Se ve algo de las cebollas para la gente pobre. Para verlas hay que llegar a un patio, al patio de dos árboles bien verdes. Después de pasar por el lado de una como jaula, como una caja que sube y baja, después de atravesar una sala grande con piso de baldosa y con tejado de vidrio, con unos señoritos detrás como mostradores, después de subir una escalera bien ancha, después de pasar unas puertas grandes en la esquina de una plaza que se llama de Armas, en la esquina del lado izquierdo,
de una estatua de un señor a caballo de metal con la espada apernada al caballo, para que no se la roben y hagan daño. Ahí debajo de las ventanas, con las guaguas, están las cebollas. No sé si se podrá conseguir unas poquitas. El caballero que maneja el ascensor ese con paredes de reja me dijo que eran para la gente pobre. Después dijo algo del empleo mínimo. Yo tenía que irme luego a comprar un plano de Santiago y una máquina de escribir. Es bueno, de hecho casi lo pensé también considerando este escenario en el que estamos hoy día, de 10% de bono, cosas, cae de perilla. Así que, Sí. no, buenísimo. Ahora vamos a tirar ahora no son las cebollas, son Claro, las cajas de alimentos. las cajas de alimentos. Sí. Mira, Tremendo poema. este es el super poeta Zurita, que a mí me gusta. Hay cosas bien entretenidas. Me dice, el Ya. superpoeta Zurita se pasea como un Cristo bizantino por las calles de Santiago. Con él habla, mordiéndose la lengua, casi perdida, erguido. El superpoeta es objeto, o tal vez víctima, por 2 veces, de sendos artículos en la dominical comuna del Padre Valente, crítico literario, del Diario del Mercurio, periódico serio, observe las aliteraciones que giran en torno a la R. No solo es poeta, el superpoeta Zurita, además lo parece. Se alucina, se ilumina, le observa el aura a la geografía de la faja, utopifica, como quien dice de alguna manera, el superpoeta Zurita. Se yergue a mayor altura que el Cristo, el Elqui de Parra, el superpoeta Zurita. Zurita, Zurita, Atirús, Atirús, Neruda, Neruda, Adurén, Adurén. Se pajea, se quema y se tajea las mejillas, se deja barba. Proposición hipotética. El superpoeta Zurita no es un despierto, está dormido de facto. Penetró en el campo visual y auditivo del superpoeta Zurita. Corolario. El superpoeta Zurita parece que me percibe. Quod eram demonstratum. Mansa pesadilla. Autocrítica. Este es un chiste a la manera de los de la violentada y dispersada promoción poética nacional de los años 60. Mata. Sí, nuestro pobre Zurita. Po. Nuestro pobre Zurita. ¿Qué se imaginaba Lira venía a hablar mal del poeta mayor? ¿Qué diría Zurita de ese poema? ¿Cómo? ¿Qué diría Zurita ahora de ese poema? Habría que Bueno, preguntarle. en vivo e indirecto creo que se veía mal. Po. De hecho hay una foto donde aparece Armando Rubio, Rafael Rubio, ¿Ya? Zurita, Eleonor Vicuña, Rodrigo Lira también. Y ahí hacen Mauricio Electoral también. Y sale ahí ¿Ya? que Zurita lo mira así de reojo así como medio molesto. Y Rodrigo Lira está en otra, pues, está ahí pendiente de otras cosas. Así que, Bueno, eh, resulta que muchos de algunos poemas que están en el libro que ahora ha sido reeditado por la UDP, Proyecto, como por ejemplo el comunicado, porque caen de cajón a muchos acontecimientos que estamos viviendo hoy. mm, Uno se lee la obra, no todo, porque hay otra sección que podríamos entrar que hablan sobre el erotismo en la poesía de Rodrigo Lira. Pero eso exacto. amerita un nuevo programa porque tendríamos que hacer de lleno la obra. Así que yo creo que lo vamos a Claro. pensar, Claro, Joaquín, ¿o aparte no? que estamos en una primera etapa donde vamos mostrando, quizás desestructurando estas imágenes que de los poetas que se han armado y después de eso podemos entrar de lleno en temáticas más particulares de cada uno de ellos. Así que sí, queda la invitación. Y aparte que la idea es Claro, que podamos ir mostrando una variedad de poetas importantes para que los puedan observar y puedan leerlos. y a lo mejor vamos a hacer alguna sorpresa ahí con algunos u otros que están todavía. Claro, claro. Nos quedan ¿Ya? 7 segundos, así que muchas Ya. gracias. Nos Muchas veremos en la gracias. próxima.